hizo aborto en 2.400 mujeres, 21 niños se salvaron del aborto y el 14% de esos niños presentó malformaciones graves al nacer. La peor es llamada síndrome de Moebius, que tiene varias malformaciones, pero además es totalmente ciego el nene. En este momento no sé si hay 7 u 8 chiquitos en el hospital Garraham internados con síndrome de Moebius y en otros hospitales de niños. Francia prohibió el 3 de marzo de este año terminantemente esta pastilla. Esta es la pastilla que aconseja el protocolo. Se ve que somos dos especies de seres humanos, los franceses y nosotros. ¿No es cierto? Esta fuente que les estoy dando es una de las revistas más prestigiosas en el ámbito médico, a pesar de ser abortista, la revista de Lancet, número 348. Seguimos. Como digo, cuando discuto con personas que no tienen conocimiento, ¿me puede dar la fuente de esa información? Es decir, uno tiene obligación de decir de dónde saca esa información, ¿no es cierto? Bueno, y la mifepristona, seguimos, es la que se usa en el embarazo más adelantado, que es altamente peligrosa, mata al niño y por supuesto produce una hemorragia cataclísmica muy, muy grave. Sí, por supuesto tiene que estar internada. Todavía no lo han legalizado, muchos médicos hemos luchado para que esta pastilla no la autorice el ANMAT. Les aclaro además que en Estados Unidos el misoprostol, que está legalizado hace varios años, no se autorizó en forma intravaginal. Eso se hace aquí. Y ahora van a ver por qué. Seguimos. Yo fui la médica forense de este caso. Pasamos una pausa que voy a explicar. El 1 de diciembre del 2015. Unos días antes, una hermosa nena acude al hospital, una chica de 17 años que ahora ustedes van a ver, Kayla Jones. Sus papás, peones rurales, gente buenísima. Ella era la segunda de 5 hijos, acababa de nacer su hermanita, gente sencilla, buenísima, de novia con un chico de 19 años, que por supuesto, inducidos por esta falsa educación sexual que se da hace muchos años y por los medios, tuvieron, como casi todos nuestros jóvenes, un sexo precoz y desordenado, fruto del cual la chiquita quedó embarazada. Entonces el novio le pide por favor que no haga aborto, estaban grabados todos los WhatsApp. ¿No es cierto? Que por favor que hablar con los padres, que los padres efectivamente, los padres de los dos eran amigos y buenísimos. Y ella le comenta a una prima, y la prima le aconseja que se lo saque. Con esas palabras va al hospital y enseguida el equipo abortero, desde que está el protocolo, el gobernador Das Nieves lo impuso en el año 2010. Impuso ese protocolo en la provincia de Chubut. Esto ocurrió en una pequeña localidad que se llama El Maitén, a 80 kilómetros de Esquel. Enseguida la asistente social le aconseja abortar, la conduce una médica de 22 años, de segundo año, residencia de segundo año de medicina general, o sea, de ginecología no tenía ni idea, y el 1 de diciembre la interna en el pequeño hospital del Maitén, le pone el misoprostol, como expliqué, la manda a su casa a la 1 de la mañana del 1 de diciembre, el 2 de diciembre del 2015 acude con muchos dolores y vómitos y diarrea. La médica, que vuelvo a decir, no era ginecóloga, la manda a su casa con diagnóstico de gastroenteritis. La mujer se llamaba la médica asesina Estrella Perramón. Yo expuse en el juicio oral mi informe forense. Eso no obstó para que a los 3 meses estuviera trabajando y tiene el tupé de ir a hablar al Senado, a Cámara de Diputados y decir con todo descaro que la chiquita totalmente sana murió de leucemia y no del aborto. Lo cierto es que el 2 de diciembre la manda a la casa con diagnóstico de gastroenteritis, el 3 de diciembre la trae la madre desesperada, no sabía nada ni que estaba embarazada, le vuelve a mentir a la madre y le dice que la médica que tenía gastroenteritis, pero si está sangrando, bueno, es una menstruación fuerte. La manda a la casa, el 4 de diciembre la trae desesperado el padre y la chica no podía caminar. No se movía, ella estaba prácticamente en coma, la interna, la compensa un poquito, siempre la misma médica que de ginecología, o sea, fue incapaz de reconocer un cuadro médico típico que se llama abdomen agudo de origen ginecológico por aborto en curso. Eso, esta mujer, que es una sinvergüenza y una criminal, no lo reconoció.
Pues afortunadamente a las 20 horas se hace cargo de la guardia un médico grande, casi de mi edad, el doctor Gustavo Rey. Inmediatamente se da cuenta de la gravedad, que la chica se está muriendo, le hace una ecografía, ve líquido en el fondo del saco de Douglas, ve líquido en el abdomen, llama al hospital de Esquel, a 80 kilómetros, la manda en ambulancia, la chica llega a la 1 de la mañana, pasa la guardia directamente a quirófano, le esperaba a la ginecóloga cirujana con el cirujano de guardia, abren y encuentran, sí, un útero un poquito pegoteado con el ovario, pero no encuentra un cuadro el ginecólogo que pudiera reconocer, no entienden por qué está tan grave. Cierran a las 10 de la mañana, la chica entra en shock. ¿Cuándo decimos nosotros? Empieza a bajar la presión, bajar y no la podemos subir. Se descompensa y a las 4 de la tarde muere. ¿Qué pasó? En el 18% de las mujeres, quiere decir que cada 100 mujeres, 18 en su vagina tienen un bacilo, un germen, que se llama Clostridium sordelli. Fue descubierto por Alfredo Sordelli en 1922, un argentino, un veterinario. Es un bacilo que hace un desastre en el ganado bovino y ovino en nuestra Patagonia. Ese bacilo, en condiciones normales, es un Clostridium, como el tétanos y como el botulismo. Clostridium es un bicho que se desarrolla y vive cuando no hay oxígeno, es anaerobio. Anaerobio. Como en la vagina normal de las mujeres hay oxígeno suficiente, ese bichito está en forma latente, en forma que llamamos esporulada. Es una espora, una espórula, está como encapsulado y no hace ningún daño. La mujer lo tiene todos los años de su vida fértil y no se entera que tiene ese bacilo. Pero cuando ustedes ponen misoprostol intravaginal, se produce una vasoconstricción enormemente fuerte y la vagina de la mujer y el embrión quedan totalmente sin oxígeno. Y ese inocente bichito se desesporula, se transforma en su forma activa y segrega una toxina que mata a la mujer en 36 horas. Eso es un shock tóxico. Y de eso murió Keila Jones, que ahora está infamia, un juez cobarde porque solo le dio 2 años de cárcel, un año de cárcel en suspenso y 2 años de suspensión de matrícula. A los 3 meses estaba trabajando, el fiscal también, García Meyer, no me acuerdo. Tenían miedo, la mujer hablaba como si ella fuera la víctima y los papás de la chica acorralados, llorando, toda la universidad, el padre de la imputada amenazando a las padres de la chica. Una cosa que nunca vi en mi vida. Y ahora dando clase en el Senado de la Nación. Este es un comentario que hace uno de los abogados, el doctor Fernández. Lo pasamos, volvé para atrás. Como les dije, en principio en todo el país está ocurriendo algo que es una mala adecuación de lo que en el Código Civil se previó como aborto no punible. ¿Cuál es el aborto no punible? Que ya desde el Código de Vélez-Sarsfield de hace 100 años se preveía que era cuando una mujer ha sido violada o se corre riesgo serio de la vida, que se sabe que va a morir la madre, o es una mujer demente o idiota, según los términos del Código, se preveía que en esas condiciones y solo en esas condiciones el hospital podía interrumpir el embarazo. Ahora se lo modificó eso, se tergiversó esa norma mediante un protocolo que no tiene fuerza de ley, sino que es un instrumento informal que circula y apoyado en los profesionales de la medicina y los laboratorios que hacen un negocio y las obras sociales que cobran por cada intervención fortunas a los hospitales y un negocio multimillonario, se hace que esto sea moneda corriente y se hace en malas condiciones con pastillas que un porcentaje de las nenas que las toman mueren y sobre todo con un procedimiento que es las pastillas estas que le colocan a las nenas en los hospitales, incluso nenas de 14 años, en que no les avisan que van a ver a su bebé en el inodoro.
Entonces, están haciendo un negocio multimillonario con nuestros chicos, multimillonario entre los laboratorios, las obras sociales, los directores de los hospitales y todos los que forman parte de esta cadena, incluso las municipalidades y las intendencias que reciben dinero en sus ministerios de salud por estos negocios en donde la materia prima son nuestras nenas en donde nosotros ni siquiera nos enteramos, porque incluso el protocolo prevé de que no se le avise a los padres. Entonces están padres que no saben, ni supieron, ni van a saber que su nena de 15 años o de 14 tuvo un aborto. Estamos hablando de una estafa a nuestra sociedad, una estafa generalizada en donde estafan a nuestros hijos, como se aprovechan de que a nosotros que somos adultos ya no nos pueden agarran a nuestros hijos y sobre todo a nuestras nenas. Las agarran y empieza todo con la formación en el colegio. Con la excusa de la salud sexual, que estábamos todos absolutamente de acuerdo, empezaron a fomentarles el sexo a temprana edad. Desde los 14 años ya dicen que ellos son libres de su cuerpo, que pueden realizar cualquier práctica sexual, y los impulsan a entrar en este círculo, les ofrecen las pastillas anticonceptivas, y ahí ya empieza el negocio de los laboratorios. Desde las pastillas anticonceptivas, que también son perjudiciales para su cuerpo, no les dicen las contraindicaciones, no les dicen los efectos secundarios, no les dicen los problemas que van a tener el día que quieran tener un bebé, y no les dicen los efectos que generan en su organismo. Ahí empieza ya el negocio. Me han reportado hoy otro caso de una chica que acaba de morir, creo que ayer, cuando yo estaba en San Luis. Seguramente ha sido la misma causa. Esto es lo que llaman las feministas el aborto seguro. Entonces aclaremos que segura no es ninguna práctica invasiva. Ustedes no pueden usar una sustancia venenosa y tóxica y pensar que es segura. Y mucho menos como les mostré la práctica quirúrgica. Y tampoco es gratuita. Los médicos de los hospitales cobran, los insumos son carísimos y si aprobara esto ya solamente hay que hacer un desembolso de 5.500 millones de dólares para misoprostol solamente. No tenemos camillas, las mejores maternidades y más grandes de Buenos Aires, por ejemplo el Hospital Eva Perón, el Hospital del Cruce de Varela, tienen 50 camas completas y las mamás tienen que tener muchas veces familia en la camilla porque no tenemos más camas, no tenemos insumos. ¿Cómo gratuito? Gratuito no es nada. Y también se introdujo una ley, está en tratamiento en este momento, la ley Verdugo, digo yo, la ley de parteras para habilitar, ya lo aprobó la provincia de Buenos Aires, para habilitar a las parteras a hacer aborto con misoprostol. Como temen que los médicos, muchos, presenten objeción de conciencia, entonces, en este mismo momento está en tratamiento. Algunos de mis hijos que son abogados están trabajando en eso con otros jóvenes, tratando de impedir que esa barbaridad se haga. Es decir, todas las parteras que están haciendo aborto clandestino, porque acá también es una mentira el aborto con perejil, eso no existe, llevo 40 años de médica. Todos los abortos que se hacen clandestinos son médicos o parteras. Entonces, todas esas casas o falsos sanatorios que están haciendo clínicas clandestinas, aborto clandestino, se les va a dar una licenciatura, un papelito, para que de pronto pasen a ser legales. Entonces el enorme negocio del aborto como en Estados Unidos. Seguimos. Si esto es el aborto, lo que ustedes acaban de ver, ¿qué es lo que hace que se esté promoviendo de esta manera en una forma de discurso único? Todos los canales de televisión simultáneamente, todos los programas periodísticos, todos los presidentes de las universidades estatales. Hay algo que obviamente casualidad no puede ser. Les vuelvo a decir, estamos hablando de 43 muertes por aborto anuales, el año anterior 55, incluyendo los abortos patológicos. Bueno, el aborto es una disposición política, solamente política internacional. Seguimos. ¿Quiénes impulsan? Esta parte de la conferencia yo la llamo de Malthus a Kissinger, una conjura contra la vida. Ahora veremos quiénes son Malthus y Kissinger. Esta política se denomina malthusiana y darwinista. Es decir, según Darwin hay personas que tienen que vivir y personas que no lo merecen.
Y Tomás Malthus, por supuesto, lo elevó a categoría de doctrina de población. Seguimos. Acá, como ven, el título es el nuevo orden mundial. Cuando terminan las dos guerras mundiales, se consolida un gobierno mundial. Nos guste o no nos guste. Querramos o no querramos reconocerlo, hay varios organismos de gobierno absoluto por encima de los gobiernos nacionales que tienen el eje geográfico Londres-Nueva York. Y por supuesto no es solo un gobierno, es un nuevo orden jurídico o antijurídico, un nuevo orden ético o antiético y un nuevo orden religioso. Es básicamente anticristiano. Y me remito para recordarles a los más grandes, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las dos bombas atómicas fueron arrojadas sobre las dos únicas ciudades católicas de Japón, Nagasaki e Hiroshima. Y la católica ciudad de Dresden en Alemania, que solo tenía 350.000 refugiados, la mayoría niños, mujeres y algunos ancianos, ya que los 3 millones de varones estaban en el frente en Alemania. 20 cazas norteamericanos arrojaron fósforo y 20 cazas cruzados arrojaron fuego, produciendo 350.000 antorchas humanas, para que no lo olvidemos. Fue Bush padre quien dijo en una de las últimas reuniones de autoridades ante el Senado: estamos ante un nuevo orden. Clarito, clarito. Un nuevo orden es otro concepto. Gorbachev, en el año 92, cuando hace la Carta de la Tierra, dice: el decálogo no nos sirve. Los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Amar a Dios, no matar, no robar, no mentir, respetar padre y madre. Ese decálogo no nos sirve más. Hay que hacer otra ética para legitimar las prácticas políticas que están haciendo a lo largo del mundo. Bien. Por supuesto, cuando entre 1901 y 1903 muere la reina Victoria, la corona inglesa, que llevaba la hegemonía en el manejo del mundo, desde que decae, por supuesto, el Imperio español, desde 1571, la batalla invencible, Inglaterra había tomado el dominio, el control del mundo hasta ahora, ¿no es cierto? Pero cuando muere la reina Victoria, la corona inglesa decide asociarse a los plebeyos, llama a la corona holandesa y danesa, a sus primos, y se asocian a las 3 familias más ricas del mundo: Rockefeller, Morgan y Rothschild. Les recuerdo a los más jóvenes, la familia Rothschild financió la guerra de la independencia hispanoamericana. Si Inglaterra, a través de la banca Rothschild, financió para salir de las costumbres españolas y de la trata con España, para esclavizarnos como hasta ahora del poder inglés. En ese momento se configura un organismo último de gobierno que se llama hasta hoy el Comité o Club de los 300, que agrupa esta gente, y desde ese momento la administración del poder mundial pasó de la corona británica a la familia Rockefeller. Esa familia Rockefeller, en ese momento estamos hablando de David Rockefeller I, a principios del siglo XX, decide implementar e imponer el marxismo, el comunismo marxista en todo el mundo dominado. Para eso, por supuesto, ya estaba en curso la Revolución Rusa, que termina en 1917, la Revolución Bolchevique, que derroca la potencia más grande cristiana, la Rusia zarista, ¿no es cierto? Pero para concretarlo necesitaban un banco mundial a donde se maneje el mundo mediante el dinero. Recuerden que el comunismo marxista no respeta a los estados-nación soberanos, es decir, es internacional comunista. No hay patria, no hay familia, no hay nación. Entonces modifica con la enmienda 1110 la Constitución norteamericana, que lo impedía, e incorpora la fortuna de Rothschild y de Morgan, fortunas extranjeras, a los Estados Unidos, y crea la Reserva Federal. La Reserva Federal no es soberana, no es del Estado estadounidense, es privada. Y desde allí se maneja todo el dólar en el mundo. De hecho, Saddam Hussein, si recuerdan, recuerdan en 2004 el bombardeo de Irak y el exterminio de ese pueblo, tuvo la osadía de vender el petróleo a Europa en euros y no en dólares. No quedó nada. Y el presidente Kennedy,
quiso abolir, por supuesto él fue consecuente con todas estas políticas, pero se ve que un tiempo antes de morir quiso cambiar su forma de gobernar, tal vez porque recordaba su origen cristiano, católico, y reformó la Constitución, y además pidió que se forme el Estado palestino. A la semana fue asesinado. Y el documental, no tengo tiempo de mostrarles todo, muestra a su esposa Jacqueline Kennedy con el marido ensangrentado, firmando como testigo la asunción del presidente Johnson y como testigo el decreto de revocatoria para que la Reserva Federal siga siendo privada. Por eso Rothschild, cuando hace la Reserva Federal, dice: denme el manejo de la moneda y hagan las leyes que quieran. Y después hace otro organismo, en 1920 dispone David Rockefeller, que se llamó CFR, la sigla, Council of Foreign Relations en inglés, Consejo de Relaciones Internacionales en castellano. Puso al frente de ese organismo al marxista teórico más grande del siglo XX, que fue Mendel House, y allí se diseñaron todos los planes de educación que tenemos ahora, toda esta política de aborto, de liberación sexual, etcétera. Para eso se hizo. Nosotros estamos atravesando hace 40 años un proceso que es el marxismo cultural, ya no el marxismo revolucionario con las armas, sino la imposición de un cambio cultural, como lo anunció el creador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci cae preso en la cárcel de Mussolini, se respetaban los dos porque eran intelectuales, y él vivió en realidad en un departamento, estudiando, leyendo, y escribe lo que se llaman los cuadernos de la cárcel. Y en esos cuadernos dice Gramsci: si cambiamos las costumbres de un pueblo, cambiamos sus creencias religiosas, cambiamos sus valores por antivalores y utilizamos para ello los medios de comunicación masiva y los planes de estudio, la revolución armada no será necesaria. La revolución cultural se hace sola. Eso es lo que hemos visto durante los últimos años inexorablemente. Esto es el marxismo cultural. Hay dos jóvenes, Agustín Laje y Nicolás Márquez, que explican muy bien en su libro La Nueva Izquierda. Bien, seguimos. Esto es un nuevo orden mundial. Me gusta recordar quiénes son de ese nuevo orden mundial y de ese gobierno mundial las personas involucradas en el control de natalidad, en el aborto, en el exterminio de nuestro país. Seguimos. Los dos personajes claves son entonces David Rockefeller. Este señor, David Rockefeller IV, murió hace casi 2 meses, de 104 años. Horrible, viven un montón, son longevos. Y el segundo es Henry Kissinger. Él diseñó las primeras políticas disfrazadas de sanidad. Ahora les voy a contar enseguida. Este hombre fue secretario de Estado del presidente Nixon en el año 1974. Y actualmente, desde el año 91, es el que organiza la matanza de Medio Oriente. Lo que llamamos guerra de Medio Oriente, que no es una guerra, es una matanza. Empezó con la guerra del Golfo en 1991, los más grandes si recuerdan, con el cuento de que el presidente de Kuwait era un dictador. Estados Unidos puso su flota allí, fue masacrado Kuwait, luego Irak, luego Afganistán, ahora Siria y Líbano. En Siria y en Líbano se bombardeó la ciudad, las fuentes de agua, los hospitales, los jardines de infantes. Eso no es una guerra, es una matanza. Este señor es el autor, promovido por el Instituto Tavistock, de la nada, una mente psicopática. Él es el que diseñó esta forma de control de natalidad. Seguimos. Esta es la forma en que me gusta graficar las estructuras de poder de orden mundial. Es una forma didáctica. Yo di muchos años, al principio de los años 2000, hasta el 2008, una materia que se llama Geografía Humana en Ciencias Políticas en la Universidad Católica. Y les estoy haciendo un extracto de mis clases en la universidad. Bueno, cuando termina la Guerra Mundial se hace una sociedad de naciones que no es una sociedad de beneficencia, es un club de control de las naciones afiliadas como la nuestra. Ustedes ven a la izquierda
como están viendo ustedes arriba, el círculo más importante de poder, a la izquierda arriba, que tiene las siglas de los principales organismos de gobierno, que son 13. Y de los 13 es presidente vitalicio David Rockefeller y secretario vitalicio Henry Kissinger. CFR, Council on Foreign Relations, Consejo de Relaciones Internacionales, está formado por 4.000 personas, las 4.000 personas más ricas del mundo. Solo de allí sale el presidente de los Estados Unidos y no tiene ninguna importancia si es demócrata o republicano, pues solo es un administrador del poder. El plan de gobierno se hace en el CFR. Abajo del CFR tiene la sigla TC, Trilateral Commission, Comisión Trilateral, agrupa los banqueros más ricos del mundo, es decir, de toda esa selección del CFR, los dueños de las bancas de dinero más grandes del mundo, de Europa, de Japón y de Estados Unidos. Por eso es trilateral, comisión trilateral. Inmediatamente abajo el grupo Bilderberg, es la élite de ese grupo, se reunieron con su majestad británica en 1968 en el Hotel Bilderberg en Holanda, y de allí su nombre. Ellos llaman a los demás, ellos se autodenominan los olímpicos. Así lo escriben en los libros. Y a los demás los plebeyos, ¿no? Nosotros ni siquiera plebeyos. Bueno, allí se toman todas las medidas de gobierno y pasan entonces a Naciones Unidas. Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el Ministerio de Sanidad del gobierno mundial. Bajan las directivas desde el CFR y la ONU nos baja a través de recomendaciones directamente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación de los países dominados como el nuestro. Arriba tienen los dueños principales de dinero del mundo, los principales gobernantes, junto con Rockefeller, son Morgan y Rothschild, y hay una segunda línea de millonarios. El gobierno mundial es una plutarquía, es el gobierno de los más ricos. Esta segunda línea constituida por Soros, Bill Gates y Monsanto. Soros es el que les digo que acaba de desembarcar 15.000 millones de dólares en marzo para legalizar el aborto en Argentina. Bill Gates lo vamos a ver enseguida, al bueno de Bill, en un pequeño videíto, si funciona. Acá el Fondo Monetario, este grupo son los organismos internacionales de crédito. La forma en que el gobierno mundial esclaviza a los países es mediante los préstamos. La Argentina no tiene problemas económicos, la Argentina tiene problemas financieros. Entonces, sobre todo para los más chicos, recordemos que la economía es, si yo te pago, por ejemplo, los honorarios y con ese dinero vos le pagas al carnicero, el carnicero al carpintero, etcétera. Estamos hablando de un intercambio de bienes y servicios, eso es la economía. Pero si en cambio, porque estás desesperada, yo te presto 100 pesos durante un año para que pongas un kiosco, pero lógicamente el año que viene te pido que me devuelvas 120, 20 es el interés. Yo ya no estoy haciendo dinero con mi trabajo, estoy haciendo dinero con dinero, eso es la finanza. Pero además, ese es un interés legítimo porque supongamos que es lo que yo dejé de ganar en mi oficio o en mi negocio por haberte dado esos 100 pesos. Está bien, me devolvés 120. Pero si yo soy el dueño del dinero y vos estás mal, te doy 100, pero te exijo que me devuelvas 1.000, no 120, eso se llamó 2000 años usura, 2500 años incluyendo la República Romana. Y fue un delito 2500 años, pero fue sacada de todos nuestros códigos penales, no es más delito. Pero no solo te pido 1.000, sino por supuesto no me lo podés devolver, te exijo que tomes 10.000 para que me devuelvas. Eso es la deuda externa. La Argentina hizo juicio por la deuda externa, lo hizo un patriota, un abogado que se llamó Alejandro Olmos, mostrando que era totalmente ilegítima. El juez Ballesteros en el 2002 o 2003 sancionó que era cierto que la deuda era ilegítima, pero que había prescripto, es decir, que había pasado el tiempo para poder quejarse. Alejandro Olmos muere de un infarto, pero su hijo, Alejandro Olmos Gaona, siguió la causa e puso
una figura delictiva que se llama delito de ejecución continuada, porque todos los gobiernos siguieron incurriendo en el mismo delito y por supuesto se lo llevó a Ecuador. Los presidentes que hemos tenido no quisieron cuestionar la legitimidad de la deuda. Ecuador lo llevó a Alejandro Hormuz Gaona y le condonaron la deuda. Qué tremendo nuestro país. ¿Por qué les digo que es el mecanismo de esclavizamiento o de esclavitud? Fíjense, les voy a contar una historia. Les aclaro que no pertenezco todavía a ningún partido político. Estoy muy desencantada y estoy muy, como si le dijera, el gato que se quema con leche, ¿cómo es? ¿Ve una vaca y llora? Bueno, algo así. Pero les voy a contar una anécdota porque es muy importante en este rubro. Esto lo leí en el Senado cuando había un gobierno peronista en el año 2003. El Senado era prácticamente todo peronista. Y leí una carta de Perón del año 52, que dice así: no tomaré empréstito extranjero, comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero Dios nos libre de caer en manos del usurero internacional. Antes me cortaré las dos manos. 10 días después, en el diario inglés The Times, aparece la respuesta del primer ministro inglés. Yo la fotocopié del archivo histórico y la leí en el Senado en inglés. Solamente voy a repetir el primer renglón en castellano. A ese HDP lo perseguiré en vida y después de muerto. Y después de muerto le cortaron las dos manos. Es algo impresionante. En libros fáciles de leer, justamente un funcionario del Banco Mundial, John Perkins, escribió Confesión de un gángster económico, y el otro libro que escribió se llama Así se hizo el Imperio Americano. Él fue funcionario muchos años del Banco Mundial y cuenta en ese libro cómo arruinó la economía de Indonesia. Indonesia en ese momento tenía un dictador que se llamaba Suharto, siguió después con el gobierno democrático. Le ofrecen entonces que un préstamo, que total le dejaban un 10%, un 20% en el Banco Suizo, lo cuenta él mismo, de puño y letra. Y una casa no sé dónde, en Suiza, no me acuerdo los detalles. Por supuesto, ese préstamo empezó a comprometer todo lo recaudado por los impuestos, se fue al pago de la deuda externa, ¿no es cierto? Esa economía floreciente de hace 40 años, hoy la mayoría de esa gente trabaja para Adidas o Nike u otras marcas así por $1 diario y tienen permiso para levantarse 2 veces para ir al baño. No sé si va quedando claro lo que les quiero decir. Ese es el mecanismo de deuda. De hecho, todos los préstamos del Banco Mundial son para hacer nosotros salud reproductiva. Ahora lo vamos a escuchar a Bill Gates. Es decir, pedimos préstamos carísimos para matar a nuestros hijos. Y el que nos da esos préstamos es el Banco Mundial. Abajo tienen 2 universidades, Johns Hopkins y Harvard. Cuando les dije, ¿cómo puede ser que haya un pensamiento único? En todos los colegios se enseña lo mismo. La ley de educación sexual, que los niños tienen que disfrutar del sexo, los jóvenes, los adolescentes, que es un derecho, ¿no es cierto? Y que los medios también de difusión masiva, todo eso se llama pensamiento único, y eso es diseñado prolijamente. La perspectiva de género o ideología de género fue diseñada en la Universidad de Johns Hopkins. El médico John Moon hizo el experimento con 2 mellizos. Yo leí el libro, que lo hizo un periodista Colapintos. Después de que yo leí el libro de uno de los mellizos, no puedo extenderme en este momento con eso, se suicidaron. Eso fue el experimento que él llamó exitoso, hablando de perspectiva de género. En otra ocasión vamos a hacer una charla sobre qué es la ideología de género. Bien, quienes pertenecen al CFR dan clase en Harvard. Ellos todos estudian en la Universidad de Yale. Solamente en Harvard y Johns Hopkins son profesores, no son alumnos. Allí se genera el pensamiento único. Además de eso, se ha creado en todos los países, por indicación de Naciones Unidas, un organismo que en nuestro país se llama CONIAU. Entonces, si ustedes quieren hacer una escuela, por ejemplo, primaria, secundaria, una universidad, presentan el plan de estudio, la currícula. Eso va por el Ministerio de Educación y la CONIAU, y si no es visada o autorizada por Harvard, la CONIAU no la autoriza. Y ese
De hecho, nos pasó en la Universidad Católica, habíamos hecho un plan extraordinario de psicología, pero hermoso, con